Hola, reales emprendedores. Saludos a todos desde la ciudad de Medellín, en Colombia. La línea, como saben todos, nuestra, tiene que ver con emprender, con el emprendimiento, y emprender no es sino la tarea de hacernos cargo de nuestras vidas, de hacernos cargo de los proyectos que nos planteamos en la búsqueda de objetivos, siempre, y esa ha sido parte de nuestra línea, siempre que lo hagamos desde el hacer, primero desde el ser, luego desde el hacer, pasando por la atención consciente y terminando en la felicidad. Esos son, digamos, hacen parte del eje transversal del emprendimiento a juicio nuestro. En estas entrevistas que estamos haciendo, antes que preguntarnos por qué está pasando esto de la cuarentena, nos la planteamos en una serie con personalidades de distintas disciplinas que nos pueden dar luz, nos pueden orientar respecto del para qué nos está pasando esto. Y una de las personas a quienes hemos invitado es el doctor Víctor Martín. Víctor Martín es profesor de filosofía, que está argentino, radicado en este momento en Colombia, en Bogotá, Colombia. Es miembro miembro asesor del, del Observatorio Permanente de Responsabilidad Territorial, adscrito a la UNESCO. Es especialista en filosofía política y nos va a dar luces respecto de tres perspectivas acá, a la luz del emprendimiento, a la luz del enfoque y a la luz de la felicidad. Víctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Víctor, para empezar de inmediato, porque todos queremos escuchar lo mucho que tienes que decirnos al respecto, quería preguntarte, desde la perspectiva del emprendedor, que es fundamentalmente hacernos cargo o hacerse cargo de las tareas para el logro de sus objetivos, que pueden ser personales, pueden ser profesionales, pueden ser académicos, pueden ser familiares, pueden ser comerciales o empresariales. ¿Para qué sientes, qué nos dirías tú? ¿Para qué nos está preparando el universo a la luz de la filosofía una vez que pase todo este tiempo de cambios tan importantes como lo son ahora en la cuarentena? Bien, seguramente lo que sucede nunca sucede casualmente. Seguramente es parte de un proceso y queremos ahora vincularlo precisamente con la figura y el potencial del emprendedor. Primero, entonces, esta situación que está sucediendo requiere de un esfuerzo interpretativo, pero eso tal vez no sea lo más importante, sino que si tuviéramos que definir de manera precisa para qué nos está preparando esta situación, lo diríamos, para tomar decisiones y actuar. Ya no tanto para las narrativas sobre el cuidado de la vida, sobre las responsabilidades, la responsabilidad social, la sostenibilidad. Estas narrativas existen y tienen ya algunas décadas, varias de ellas, pero lo que no ha sido aún un hecho, una realidad, es el tomar las decisiones de llevarlas a cabo de manera decidida con tres caracteres que pueden ser aquellos que definen a la ética desde sus orígenes. La palabra ethos para los griegos significaba en primer término morada. Casa común significaba allí donde debo estar y allí donde me siento bien. Segundo, ethos significa, y lo tenemos que reconstruir ahora como un espacio para tomar las decisiones y llevarlas a la práctica, ethos significa también carácter. Es decir, carácter es determinación, que es también algo que forma parte de la cultura del emprendedor. El emprendedor no emprende precisamente de una manera mojigata, tímida o solamente, digamos, tentativa. Emprende con convencimiento, con determinación. Y lo tercero que representa ese concepto de ética que hoy está llamado a ser puesto en práctica es lo que se espera de nosotros, el hacerse cargo.
lo que nos corresponde como responsabilidad, como responsables en la práctica, no responsables solo en la teoría. Entonces, si tuviéramos que decidir una, un llamado que surge de esta situación, tendríamos que decidir que es el llamado a tomar decisiones que tiene que ver con un para qué. Decisiones para qué. Precisamente nosotros podemos distinguir, y esta pregunta me ayuda a un comentario breve sobre lo siguiente. Nuestra vida se mueve siempre entre los niveles del por qué, que representan un tipo de racionalidad, que es la racionalidad explicativa, que viene del pasado hacia el presente. Necesitamos tener explicaciones, necesitamos aprender del pasado, pero eso no es determinante para nuestra capacidad de hacer futuro. Tenemos que hacerlo, pero esta racionalidad explicativa no es sino la base. La segunda racionalidad, que es bien importante, es la racionalidad valorativa, que es en donde se sitúa la pregunta ¿para qué? Porque en el humano, el para qué no significa simplemente algo abstracto, significa hacia dónde. ¿Para qué es sinónimo de hacia dónde? Y hacia dónde es acción, es emprender un camino. Es decir, ese hacia dónde implica que ese dónde al cual yo quiero llegar es más valioso, es mejor que el que tengo. Y aquí unimos también el hecho de que la imaginación es la que tiene que decirme hacia dónde. La imaginación es la que tiene que decirme para qué. Y la imaginación, esto lo sabemos desde Aristóteles en adelante, es el origen de la ética. Y por lo tanto, entonces, la segunda racionalidad que la hemos tenido muy olvidada es la racionalidad valorativa. La primera y la segunda ya son súper importantes para un emprendedor. El emprendedor necesita tener una visión clara y explicativa de su punto de partida, pero ese no es su mayor preocupación. Esa es su plataforma, pero no es su meta. La meta está hecha del para qué, es decir, de hacia dónde, es decir, la valoración, y la meta está hecha de la tercera racionalidad también, que es muy valiosa para el emprendedor, que es el cómo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y el cómo. El cómo representa la racionalidad efectiva, la efectividad, la eficacia. Hoy en día esto se ha desvalorizado un poco en el sentido de solamente la operatividad, pero el pensamiento filosófico profundo no identifica eficacia con operatividad. Eficacia es algo que nace de nosotros mismos, es decir, es poner en práctica un proyecto del cual estamos convencidos, estamos persuadidos, consideramos que es algo consistente. La operatividad es responder a una función que nos llama desde fuera. Entonces, en gran medida, nuestro mundo productivo ha confundido, primero ha desvalorizado la razón valorativa y ha confundido la razón eficaz, la razón de la eficacia, con una mera razón operativa, con el cumplimiento de, digamos, imperativos externos. Por lo tanto, entonces, para responder de manera muy simple a esta pregunta, simple, pero con una inmensa capacidad reflexiva, esta situación nos prepara para tomar decisiones sobre tres pilares. El primero es el pilar de la serenidad, es decir, la emergencia donde está en peligro la vida, requiere que pensemos serenamente, que bajemos el nivel de la presión, que también se identifica con el miedo, que se identifica con la desesperanza, que bajemos al nivel de la serenidad. Ataraxia, decían los griegos, la capacidad de pensar sin presiones, pensar dentro de los riesgos, pero pensar sin depender de los riesgos, sin sentirme determinado por los riesgos. Segundo, valor. Es decir, hoy se necesita valor para cuidar la vida propia, pero también se necesita valor para cuidar la vida de los más vulnerables que están cerca nuestro.
todos nosotros que estamos resguardados en casa, podemos ayudar con valor a otros también. Y tenemos que tener el valor de cuidarnos y cuidar para salir adelante, para que, digamos, la post-pandemia sea justamente una fase constructiva. Y el tercer elemento que nos pide la salida de esta situación, las decisiones que debemos tomar, es la de sabiduría. Hoy más que nunca, el futuro no es de los más fuertes. Ya estamos viendo que algunos de los países más fuertes tienen una afectación muy grande de esta pandemia. La fuerza, el poder, la riqueza no es garantía de vida, es garantía de supervivencia. Y en los humanos hay una radical y profunda diferencia cualitativa entre la supervivencia, que es la meta de los animales, y la vida buena, que son las metas de los humanos. Por lo tanto, la sabiduría es la que tiene que guiarnos junto con la serenidad y el valor para construir un nuevo tipo de interacción, de interdependencia, de mundo interdependiente a partir de la pandemia. Y eso no queda solamente como una teoría, queda como un llamado a cada uno de nosotros, en cualquiera de los espacios en donde estemos emprendiendo. El espacio académico, el espacio económico, el espacio político, los espacios de la vida social. Excelente, Víctor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Más didáctico imposible. Más didáctico imposible y de verdad que te reitero mi agradecimiento porque nos acompañes en esta entrevista. Claro. Vamos con la segunda pregunta, Víctor. ¿Tú crees que debemos hacer ajustes a nuestra lente y enfocar, y aquí entramos al tema del enfoque como valor importante, debemos ajustar nuestra lente y enfocar la vida de un modo distinto? ¿Estábamos equivocados respecto a cómo enfocábamos? Más bien, o más bien creería enfocarnos más en nuestras tareas para superar esta etapa. ¿Cómo calificarías desde el enfoque, en una palabra, este momento que estamos viviendo? Efectivamente, nosotros vemos la realidad siempre desde una capacidad de enfoque. Somos incapaces de ver toda la realidad. Siempre tenemos que enfocar para alcanzar mayor claridad. La metáfora, digamos, de la visión, de la optometría, de la capacidad de ver y de mejorar la visión, nos sirve en este caso para decir que el humano vive siempre enfocando y necesita seguir enfocando, porque las cosas no son ni claras por ellas mismas, ni tampoco claras de manera completa. Siempre van aclarándose de acuerdo como hace una cámara con el zoom, si queremos aclarar la visión de lejos o la visión de cerca. Por lo tanto, entonces, valoramos el tema del enfoque, que nos parece un tema fundamental para el emprender también, saber enfocarse. Y saber enfocarse tiene que ver con lo que decíamos más temprano del para qué, que representa hacia dónde siempre. Cuando uno va conduciendo un vehículo, tiene que estar siempre enfocado en el hacia dónde, porque a cada momento le aparecen bifurcaciones, curvas, vías alternas, y puede haber, como decía una expresión del gran Martin Heidegger, del gran filósofo Heidegger, senderos que no conducen a ninguna parte. Nuestra vida no puede correr el riesgo de adentrarse en senderos que no conducen a ninguna parte. Tiene que tener la capacidad de enfoque, de saber hacia dónde y de poner hacia allá todas nuestras capacidades. Pero cuando decimos hacernos cargo y enfocar, significa, y esto para el emprendedor es bien importante, hacerse cargo de una dinámica, de un potencial. Nuestro potencial emprendedor, nuestra dinámica emprendedora no está dada toda de una vez, sino que es un potencial que, de nuevo en términos griegos aristotélicos, tiene que actualizarse con decisiones que son cotidianas y que son las grandes decisiones también que nos orientan, pero tiene que volverse energía, el potencial de desarrollar la vida de manera responsable es justamente un valor que debe ser energizado permanentemente
y la herramienta para energizarlo son nuestras decisiones. En esa medida, entonces, eh, la visión filosófica podría ayudarnos a decir, es importante que nos enfoquemos de manera diversa en la valorización y en la puesta en práctica de un modo de vida diferente. No hace falta repetir lo que es ya un lugar común. Después de la pandemia, la vida no será la misma. Claro que no va a ser la misma. Siempre vamos a tener cambios muy profundos. Pero de esos cambios no son simplemente algo que va a venir, sino algo que nosotros vamos a contribuir a construir. No podemos esperar a que termine la pandemia para entonces preguntar a un medio de comunicación, ahora, ¿cómo son las reglas? Tenemos que crearlas y ponerlas en práctica nosotros. Y allí se nos abren tres expectativas importantes que podrían ser: queremos volver simplemente a un mundo de un mercado global, una globalización financiera, donde la vida, las personas, la comunidad es un segundo plano, no son prioridad, pasan a una zona un poco borrosa, que en parte es lo que nos ha ocurrido con el comienzo de esta pandemia. No estábamos preparados, la investigación científica no ha tenido suficientes fondos para prever situaciones de este tipo, nuestros sistemas de salud no tenían suficiente tecnología, aparatos, etcétera. Queremos volver simplemente a una globalización de mercado. La primera visión estaría descartada en buena medida. Queremos volver simplemente a un pacto de potencias y de países, como podría estar representado de alguna manera en las Naciones Unidas o en las antiguas tradiciones del pacto global, del pacto social global, pacto político. Más bien ese pacto se ha expresado en la mayoría de los casos como un equilibrio del temor, un equilibrio del miedo, más que un equilibrio de la polis, de lo político, de la convivencia. No queremos necesariamente volver a un simple pacto de poder entre los países. Entre otras cosas, hay que recordar que esta pandemia está siendo abordada con recursos y con estrategias de país en país, cuando la pandemia es de todos, es de la humanidad. Es decir, estamos respondiendo con herramientas atrasadas, 1 o 2 siglos atrás, a una situación que apunta a la creatividad, apunta a descubrir modos diferentes de abordarla. Por lo tanto, entonces, para definir esta situación en una palabra, tendríamos que decir, primero, el proceso nos va a conducir a la palabra. Primero, el enfoque es lo que tenemos que cambiar, un enfoque hacia la vida, cambiar nuestro enfoque de la vida. No son los mercados solamente, no son los pactos políticos de poder solamente, es de nuevo construir, pero en la práctica, no solo en las narrativas, humanidad. Construir eso que somos humanidad. Desde la humanidad es que nacieron los mercados, es que nació la tecnología, es que nació la política, es que nació la industria, etc. Desde lo humano, desde la humanidad. Nos hemos olvidado de eso, hay que reconstruirlo. Y en este sentido, entonces, cambiar el enfoque a algo humano, no simplemente enfocarnos solo en nuestras tareas están cambiando. Las tareas del emprendedor, las tareas del académico, las tareas del político están cambiando. Y obviamente si nos enfocamos en lo que era hasta hoy, estaríamos todavía solo mirando del pasado hacia el presente, pero no hacia el futuro. Como la idea es mirar hacia el futuro, no basta que cambiemos, nos enfoquemos solo en nuestra tarea. Hay que hacerlo, pero hay que tener la mirada en el cambio de enfoque hacia la vida. Si tuviéramos que definir entonces en una palabra, tendríamos que decir que el momento actual se define con la palabra cuidar. Cuidar. ¿Qué significa cuidar? En primer término, no es un concepto conservador. Cuidar no es conservar, es proteger, que es bien distinto, proteger lo que hay, por un lado. Segundo, es también valorar eso que hay, porque lo que cuidamos implica que lo apreciamos y por eso es que lo cuidamos. Y tercero, implica construir, impulsar eso que estamos cuidando. Con lo cual, ese verbo cuidar
con el cual defino esta situación es un potencial, tiene mucha fuerza. Es la fuerza de justamente acompañar la vida y hacerla posible, que de alguna manera es también el hacerse cargo de que define al emprendedor, es valorar la vida, que nuestro emprendimiento sea sostenible, responsable, humanizador, y es impulsarlo, llevarlo a la práctica, no dejarlo en la narrativa, no dejarlo solo en la, digamos, en el proyecto, sino llevarlo a la práctica. Y esto ya para terminar esta pregunta, diríamos que nos sitúa en el concepto de cuidar en tres niveles. El primero de ellos tiene que ver, el cuidado tiene que ver con el cultivo. La palabra cuidado viene de la misma raíz, cultivo. Cultivo significa atención, regar todos los días, proteger de las plagas, abonar el terreno, cuidar la temperatura, es decir, el cultivo es el acompañar un proceso de vida, que es el proceso del proyecto de un emprendedor, cultivarlo, acompañarlo, crear las condiciones para que pueda nacer. Por un lado, cuidar es cultivo, pero cuidar es también cultura. Es decir, el futuro es el futuro de una nueva cultura, de una cultura que cambie sus prioridades. Cultura pareciera ser simplemente todo lo que va apareciendo. No lo es. Es la capacidad de discernir entre todo lo que va apareciendo aquello que tenga que ver con el mejoramiento de la vida. La cultura es siempre una dinámica de mejoramiento de la vida. Cuidar entonces, cultivo, cultura y tercero, valor. Es decir, darle valor a eso que hacemos. Cuidar es darle valor a la tarea del cuidado. Y eso tiene muchísimas aplicaciones prácticas, tanto en el cuidado de la medicina, de la salud, como el cuidado de un proyecto económico o de un proyecto personal. Cuidarlo. Entonces, definimos con el verbo cuidar este momento que estamos pasando. Muy bien, Víctor, me encanta tu perspectiva y yo creo que en el cuidar y en este ejercicio del reenfoque que tenemos que permanentemente hacer, a veces, vista la sobreabundancia de información, de oferta de información que hay actualmente en redes sociales, y buscando justamente nosotros caracterizarnos por entregar información de valor, vemos con alguna preocupación cómo se pretende, cómo hay mensajes que pretenden reabordar el futuro desde perspectivas que descuidan en muchos términos como ese de cuidar, como ese de cultivo, como ese de cultura. Cuando yo estoy diciéndole a la gente, oye, yo te invito a que escuches mi planteamiento económico como emprendedor o como empresario, como profesional, para ver cómo aprovechamos esto en el futuro con base a las herramientas que todavía tengo, que ya es demostrado que son caducas y que no sabemos si nos van a servir para después. Entonces, desde esa perspectiva me parece un poco una pérdida de tiempo y yo invito a nuestra audiencia, a quienes nos siguen, a que por favor manejen con mucho cuidado la oferta de comunicación que hay actualmente en redes sociales. Porque cuando a mí me están invitando a retomar los caminos del futuro después de la pandemia, con las mismas pinzas con las que manejamos el pasado, no me están dando ninguna garantía, ni siquiera de supervivencia, muchísimo menos de trascendencia. Claro. Bien. Víctor, una última pregunta, y esta te la comento. Este año yo publiqué en febrero, yo me mudo a Medellín en noviembre del año pasado, y yo sabía, de hecho lo estaba viviendo, un momento de cambio en mi vida. Lo que no sabía era que venía con tanta fuerza el cambio. Y entonces en febrero aproveché Navidad, monté el libro y ya en febrero, a Dios gracias, estaba el libro publicado. El libro se llama Emprender y ser feliz. Y lo comento porque viendo que el coronavirus, siendo el coronavirus uno de los grandes protagonistas o el más grande protagonista de este año, del 2020, que se llevó por delante a figuras que son protagonistas como el emprendimiento y como la felicidad, que cuando uno la mete
en Internet, hace la búsqueda, encuentra que tienen muchísima demanda, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo va a ser la vida de los emprendedores después de esta cuarentena? ¿Seguirán viendo su propia felicidad como algo que atender según se presente? ¿Lo van a ver como algo etéreo, medio inalcanzable? ¿O tú crees que tendrán más conciencia de la felicidad y de una buena vez se van a hacer cargo y van a ser responsables de la misma? Precisamente el emprendedor, como es alguien que, cuya vida está asentada en un proyecto integral, en un proyecto global, estará enfocado en la búsqueda de la felicidad, que es el objetivo último de todos nosotros. Aristóteles bien lo definía cuando señalaba que buscamos el éxito, el poder, el prestigio, la riqueza, pero todo esto no es la meta es ser feliz. El emprendedor hará, digamos, seguramente el emprendedor consciente, el emprendedor avanzado, hará de este momento precisamente una oportunidad para enfocarse mejor en la felicidad como una perspectiva de su vida completa. Eh, en ocasiones, y esto es frecuente en los conceptos superficiales de la felicidad es una especie de ajuste, un ajuste a las condiciones que se van presentando. Y en este sentido, en muchos autores, también inclusive en teóricos, la felicidad queda reducida al bienestar, al acomodarse y al sentir lo menos posible penas digamos, afectaciones. Esto nos lleva a dos conceptos muy antiguos de la felicidad. Los dos contribuyeron al concepto actual, pero han sido superados. El concepto de los epicúreos, de la corriente epicúrea de la filosofía griega, que colocaba la felicidad en el placer y que atendía a la vida del momento solamente, y el concepto de los estoicos, que ponían la felicidad en la especie de serenidad frente a la adversidad, con una actitud de alguna manera, de resignación frente a lo que no podían cambiar y que debían afectarle. Pues la felicidad no es ni el placer ni la aceptación estoica o resignada de lo que va a suceder. Es justamente un proyecto, y un proyecto que es, también lo decía Aristóteles, a lo largo de toda la vida. No son momentos felices los que completan este concepto, sino que es una trayectoria, es un camino, al punto que se podría decir que nuestra felicidad se mide en el arco de toda nuestra vida. Cuando estemos terminando la vida, habremos dicho, he sido feliz, he podido ser ampliamente feliz. Entonces, primero, el emprendedor, estoy seguro de que podrá, el emprendedor consciente, responsable, sostenible, reflexivo, estoy seguro de que podrá aprovechar este momento, que es un momento de cuidar y tomar decisiones, con los dos conceptos que hemos marcado antes. Cuidar y tomar decisiones no solo para ajustar su felicidad a los nuevos escenarios que se vayan presentando. Sería muy pobre que nuestra felicidad sea solamente un ajuste. Es como si llamáramos a un técnico y le dijéramos, mira, mi parlante, el parlante del equipo de sonido está desajustado, ajústelo. La felicidad no tiene un ajuste meramente operativo. La felicidad nace de nosotros y es, primero, una capacidad de armonización entre lo que tenemos como base, entre lo que decidimos en el presente y entre lo que queremos para el futuro. Felicidad es capacidad de armonización. Y tercero todavía, felicidad es construcción de la plenitud, de una vida plena. ¿Qué significa vida plena en nuestros proyectos, en nuestra economía, en nuestra participación en la vida en común, en la comunidad, en nuestra capacidad de compartir con otras personas? Vida plena. Por lo tanto, creo que a esta, digamos, inquietud, a esta pregunta, podríamos decir que el emprendedor precisamente aprovechará este momento para mejorar, para incrementar su nivel de conciencia, y esa conciencia de la felicidad le hará que la pueda incorporar a su vida como un proyecto completo.
no va a depender la felicidad de que el proyecto se realice solamente en términos de rapidez, en términos de éxito económico inmediato, en términos de reconocimiento, premios, etcétera. Esto no está mal, pero eso no consiste en lo más importante del proyecto. El proyecto que un emprendedor se propone, que forma parte de su proyecto de vida y que forma parte de un proyecto de comunidad de la cual él forma parte, es aquel que le va a conducir de la felicidad como ajuste, muy pobre, de la felicidad como armonización, que es el tomar conciencia de la complejidad, de la procesualidad y también de la conflictividad. Para ser felices tenemos que tomar decisiones y toda decisión supone dejar de lado algo y preferir otra cosa. Por lo tanto, la armonización está hecha de esos tres momentos: diversidad, complejidad y conflictividad. Cada vez que decidimos, partimos de diversas opciones, escogemos una sabiendo que es compleja, que no es sencilla, y eso genera algunos conflictos, pero el conjunto es la armonización. Y lo tercero, si hacemos esto de manera permanente, si el emprendedor hace esto de manera permanente y procesual, irá alcanzando la plenitud, que, como decíamos hace un momento, no está dada toda en un momento. La plenitud se alcanza gradualmente, es un proceso, irá concretándose gradualmente. Perfecto, Víctor. Bueno, ¿qué puedo yo decir? ¿Qué podemos agregar a esto? Sino el agradecimiento más profundo, Víctor, por todo lo que tú eres capaz de transmitirnos. Eh, yo creo que eres de esas personas muy valiosas para las cuales merece la pena tener conciencia de la felicidad, y parte de la felicidad es saber que tenemos acceso a ti, que podemos conversar contigo y aprender tantísimo cada vez que lo hacemos. A todos, Siempre, a todos siempre a nosotros, la orden. sí, para todos nosotros siempre va a ser un gusto hablar contigo. Eh, a nuestros amigos, muchísimas gracias. Les recuerdo que si les gustó, si les gusta el contenido de esta entrevista, les invito a que nos regalen un buen like acá por cualquiera de las redes sociales por donde reciban esta información. Igualmente lo compartan con sus amigos relacionados, clientes, amigos, con familia, con quienes ustedes quieran. Y por supuesto a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Red Gubernía, e igualmente a seguirnos en nuestras distintas cuentas. De nuevo, Víctor, te agradezco muchísimo, te envío un abrazo muy sentido, muy fuerte, y, y, y a todos ustedes, amigos, les recuerdo, como siempre, que todos, absolutamente todos, somos reales emprendedores. Hasta muy pronto.